Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del editor, escritor y guionista Jaime Valli. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Salvador. Estoy muy contento, como siempre, de regresar a esta cabina que de alguna manera para mí es entrañable y bueno, ese es muy emocionante. Pues claro que sí. Está en tu ADN. Sí. Jaime, vamos a hablar de dos asuntos. Primero, teniendo como marco los 80 años de creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se hizo una edición especial, un libro muy cuidado para marcar estos 80 años. Pero la segunda, y es a donde vamos a ligar el tema de los 80 años contigo, es la labor editorial que has hecho en el INA, yo digo que casi 30 de esos 80 años, y una lista larga de libros. Y yo tengo la idea de que tu nombre, con el de algunas otras personas, se relaciona directamente a la idea que tenemos del INA como una casa editorial, como un sello editorial. Vamos empezando por la joya de la corona, como decía Rubén M. Campos, la joya de la corona de la República, que es este libro de 80 años. ¿Cómo se pensó, cómo se gestó y cómo se llevó adelante? Bueno, yo entiendo esto, me lo imagino, que la dirección del instituto, particularmente el director general, al aproximarse la fecha del 80 aniversario, pensó en que había que tener una celebración amplia, completa y participativa. Y entre las cosas que se iban a plantear, o sea, entre los proyectos, estaba de libro de 80 años. Y al mismo tiempo se tenía que definir qué tipo de libro se tenía que hacer, ¿no? Que no estrictamente era directamente la historia del instituto, sino, digamos, yo diría la historia de su discurso. Y antes hay que decir que este proceso ha sido de manera muy estricta un proyecto colectivo. Un proyecto colectivo desde la imaginación, por decir algo. Cuando tú eres capaz de decir nuestra historia empieza desde las cuevas de Baja California, y luego ya la institucionalizas con algunos fenómenos del periodo colonial, del periodo, que a mí no me gusta decirle prehispánico, pero bueno, de la vida de los pueblos originarios del periodo colonial, y luego cuando arranca el crisol del Museo Nacional, la institución está reconociendo miles, si no es que millones de participantes en esta obra que es, y que de ahí la fortaleza del instituto, ¿no? Porque no hay yo lo hice, ¿no? No hay el Juan Paloma, yo lo hago y yo me lo como, sino tienes que pensar en que es un asunto de carácter colectivo. Y luego es muy afortunado el hecho de decir, bueno, ¿cuáles son los grandes temas de la institución? ¿No? La historia, la antropología, la enseñanza, las escuelas, la investigación, que está aquí el autor del artículo dedicado a la investigación, que lo tuvimos que detener porque era capaz de lanzarnos
200 páginas de libro, ¿no? Tuvimos que acotarlo, ¿sí me entiendes? Seguramente. Porque realmente era muchísimo. Entonces, todos los temas que forman parte de la cotidianidad del instituto quedaron reunidos en los 15 trabajos, la liminar y la cuestión introductoria. Pero para que eso caminara, porque es muy difícil, una cosa es coordinar un libro con un autor y otra cosa es coordinar un libro con 17 entes, ¿no? Que cada uno de ellos tiene una visión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hicimos? También de manera colectiva con el director, con Adriana y con la participación también de Tere Franco, ¿qué hicimos? Bueno, pues un documento que se distribuyó en una sesión que podemos llamarle editorial, a la que asistieron todos los autores y recibieron un documento con una propuesta de título y un pequeño abstract donde se decía, pues de esto queremos saber esto, ¿no? No respetaron los autores, desde luego, el guión. Empezaron por decir, yo no le pongo así, yo lo llamo de otra manera. Pero los temas sí fueron los que Adriana Koncevic, tú, Tere Franco y el director propusieron. Exactamente, los temas sí se mantuvieron, aun cuando el pequeño párrafo que los describía no era necesariamente seguido por el autor, porque a lo mejor su concepción era otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí tenemos varios textos que son realmente joyas, ¿no? Y joyas para las generaciones que vienen, en el sentido de que ya tienes un referente para ir a buscar en investigación, o tienes un referente para buscar en el curso de las escuelas, en la arquitectura, en la parte de restauración, que es muy fino el trabajo que se hizo ahí en la parte de restauración. Y hay una serie de reconocimientos a personas que jugaron un papel determinante en la historia de la institución, y no es realmente un libro de historia. Aquí está lo interesante. Entonces no es un libro que diga no sé qué, sino que es un libro en que los autores pudieron, por ejemplo, jugar e incursionar con la literatura, que es algo que a mí siempre me ha gustado pensar, y lo hice ahora que presenté el libro, que me invitaron, ¿no? Es que es así como una especie de reconocimiento, que me invitaron a presentarlo en Guadalajara. Yo me quedé pensando qué hago, y entonces yo dije, bueno, voy a centrarlo en la parte de difusión, que fue lo que yo hice, y dije, pues a mí me parece que la difusión está desde el primer día acompañando al hombre, ¿no? Siempre. O sea, al tener los sentidos del oído, de la vista, del gusto, etcétera, te enteraste de lo que tenías enfrente, de los olores, de los sabores, de las texturas, etcétera. Y ahí empezó la historia de la difusión. O sea, la historia de la difusión está íntimamente ligada a la historia del hombre, ¿no? Y en el caso de nuestro país, esa historia de la difusión pasa a través de los pueblos antiguos de manera extraordinaria. Y nos ceden un compromiso, no digamos que nos ceden, sino nos convocan a un compromiso con el pasado. De ahí que todos los autores de los artículos tengan alguna referencia o piensen que digamos, el pensamiento originario tenía esa base. Entonces, pues es interesante la experiencia también, porque pude, que no era fácil, conectarme con todos los autores, ¿no? Con sus inquietudes, ¿no? Con sus inquietudes de que no fuera un libro coffee table o cosas así que de repente aparecieron en el ambiente. Dije, no, vamos a hacer un libro bello, dije yo en una reunión. Y sin ninguna presunción, porque desde luego hay algunas cosas que pudieron mejorarse,
hubo una fortuna en que de las 3 portadas que escogimos, una era un códice, otra era una presencial que está en el interior del libro, donde hay unos niños mirando unas piezas arqueológicas, que es extraordinaria, pero al mismo tiempo propagandística, y el Olin. Pero ese enfoque del Olin. Se mandaron y regresó el Olin. Cuando llegó la portada que te mandan las pruebas, dijimos, no, es así como un certificado de ingreso, ¿no? Entonces, en el camino hubo muchas participaciones, fundamentalmente de los autores, que dijeron, no quiero esto aquí, bájale, aquí hay una falta, se les olvidó esto. Ya cuando estaban revisando las pruebas. Ajá. Las pruebas, hay que decir que la mayoría, si no es que todos, enviaron un original, unas cuartillas, ¿no? Muy bien presentadas en términos de lo que normalmente exige la academia y con su aparato. O sea, hubo una plena conciencia de cada uno de los que participaron de la importancia que tenía una celebración de este carácter, que me imagino que deberá ser superada por los 100 años, ¿no? Que ya no sé si llegaremos, pero vamos a hacer un balance. Uh-huh. Yo te voy a decir por fuera, como vi las cosas. Yo sentía que eras como un director de orquesta, al cual conocíamos los músicos, pues por la fama que tiene, pero que no habíamos trabajado en una orquesta con él. Entonces teníamos que estar atentos a sus movimientos. Pero la dificultad estaba en que tampoco habíamos trabajado con los otros músicos. Yo nunca había escrito algo con por ejemplo, con Bartolomé y Barabás. Sí. Y entonces era importantísimo lo que tú estabas haciendo, porque yo tenía que confiar en la manera como estabas haciendo tú los movimientos, claro, para que hubiera un ritmo y hubiera una sintonía entre lo que ellos estaban diciendo y lo que estaban diciendo los otros autores, sin que tuviéramos que repetirnos, de tal modo que el libro se vuelve una serie de textos originales, efectivamente, del discurso del INA en 80 años. Exacto. Y entonces yo siento que tu trabajo fue casi de ingeniero. O sea, tu trabajo de editor tenía que tener mucho oído, porque tenía que seguir las líneas pautadas de cada músico, que además cada uno de los músicos es una estrellita, y entonces no se iba a dejar, claro, intimidar por lo que dijeran otros ni nada por el estilo. Y entonces yo siento que fue un trabajo muy difícil, que lo llevaron ustedes muy fácil. Sí. Lo hicieron fácil. Mira, ahora precisamente, ya ves, antes de que entráramos te dije, reconocí una serie de documentos que son el calendario, el cronograma, el índice, el avance de la iconografía. Entonces, en todos esos documentos que salieron así como el albañil que construye una casa y se la sabe de memoria la construcción, y la hace y al final dice, ay, mira cómo nos quedó, ¿no? En realidad hay que también reconocer, por ejemplo, yo de la lectura cuidadosa de cada uno de los textos marqué con color las palabras que pudieran llamarse calientes o claves para enviarle una lista. Le mandé el documento al iconógrafo subrayando los puntos que yo consideraba, y le mandé un listado. Y luego él buscó las imágenes, hizo su cuadro también de contenidos, entonces ya teníamos la imagen con el pie de foto y si habría alguna cosa adicional. Uh-huh. Eso significa que íbamos como construyéndola. Y Luis Almerón, que fue el iconógrafo, pues realiza un trabajo esmerado, y entonces logramos que no hubiera una especie de gráfica al mismo tiempo no programada, pero no desordenada, y que no hubiera coincidencias y repeticiones graves, ¿no? No era fácil, porque además también teníamos
siempre el tiempo. Se nos retrasó en algunos casos y claro, eso nos cobró al final. A mí me hubiera gustado que hubiera habido un índice toponímico por tratarse de un desarrollo de artículos del discurso que ocurren en muchos lugares. Y luego un índice de nombres, ¿no? Pero para que tú puedas hacer eso, tú tienes que tener terminado todo la formación, decir, aquí ya tengo mis páginas, y luego le das al que va a hacer el índice de nombre ese material para que lo busque. Pero si falta algo, ya no puede hacerse el ordenamiento por páginas. Entonces, indudablemente que el mérito creo que el mérito de este libro es la calidad de los artículos. Y luego, el trabajo colectivo con el iconógrafo, con la diseñadora Rebeca Ramírez, con algunas, en algunos momentos, algunas sugerencias o recomendaciones de Carlos Méndez, del equipo de edición de Lina, que se ha sofisticado, hay que decirlo, y de la participación primero de Adriana y después de Rebeca Díaz, que es la coordinadora que ya se quedó con la parte, digamos, medular, que era lograr que la impresión tuviera la calidad deseada, tomando en cuenta que los archivos gráficos que tenían, unos eran hijos de su mamá y otros de su papá, entonces no tenían una calidad uniforme, y cualquier imprenta que recibe cosas así dice, híjole, acá está muy alto esto, lo otro. Entonces, bueno, en realidad el balance de las imágenes, el diseño, la titulación que se sale un poco sí, y como dijo por ahí alguien, también el Instituto Nacional de 80 años, ¿no? No es acerca de algunas consideraciones sobre la historia y el desarrollo de la institución, no subtítulos de títulos en una portada, un poco más, abusando un poco a veces de las ideas de los vecinos, digamos, un poco más de modelo de mesa de redacción, claro, neoyorquina, que dice, sí, a ese le ponemos tal cosa, y ya, ¿no? Que creadores de copies, ¿no? Que digamos que ha sido para mí, a lo largo del tiempo que tengo trabajando, ha sido un gusto y una reflexión en caso de decir, como aquí en México no digo que no existiera, también hay copies en muchos sentidos, ¿no? De quien hace portadas, de quien hace logos, de quien hace cosas así, ¿no? Por ejemplo, el logo de la SEP, ¿no? De Almeida. Pues es de muchos años, ¿no? Pero sí en el mercado neoyorquino de la edición o el mercado norteamericano, sí el copy vale mucho. O sea, cuando tú dices una frase, ¿no? Vamos a ponerle a esto así, ¿no? Entonces, de que tú digas, esto se va a llamar cómo y dónde, ¿no? Esto vale, pero no es el caso de aquí. La empresa o el equipo dice, adelante, cómo y dónde, y se acabó, ¿no? Y ese señor que dijo cómo y dónde, quién sabe qué será, ¿no? Alguna vez yo dije aquí, en una reunión con Florescano y otro grupo que estaban preocupados por el rollo de la conservación, y dije, pues podríamos salir con una serie de carteles o de consignas que dijeran conocer para conservar. No se aprobó, ¿no? Uh-huh. Tal vez porque tú como proveedor de conocimientos dices, yo no me puedo comprometer a que todos conozcan, ¿no? Y un poco la filosofía del instituto y su discurso es que todos conozcan, ¿no? Porque conociendo es que tú puedes evaluar lo que tienes enfrente, ¿no? Es indudablemente las cosas de carácter
histórico, ritual, mitológico, como decías tú hace rato, tienen un valor cuando tú conoces lo que hay atrás de eso. O sea, cuando tú vas y te tomas una fotografía en Chichén, donde está la serpiente, te tomas ahí que parece ser que te va a morder, lo haces porque sabes el significado de esa historia dentro de la religiosidad del mundo antiguo, ¿no? No, y no vienes a presumirla. No. Bueno, déjame regresar un poco al trabajo. Me pierdo. Sí, ya vamos a regresarnos de las fauces de la serpiente de Chichén Itzá a las fotografías y al trabajo del iconógrafo. Hablabas tú de los índices y de las imágenes que se buscaron. Fíjate que una de las cosas en las que ustedes, los editores, se meten, que son lo más difícil y que a veces no valoramos, son los índices. Si en el índice hay alguna ausencia o hay algún error, el instrumento de consulta ya no sirve. Claro. Ya no le tienes confianza. Y en el caso de las fotografías, el que tengan un buen pie de foto, que identifiques correctamente lo que está ahí, te permite una lectura paralela al libro. Yo pienso que en este libro de 80 años, si no es por esas fotografías, sería lo más aburrido del mundo. Ajá. Y esos 15 autores se perderían en un mar de palabras. Sí. Lo primero que ves son las fotos. Yo cuando abro ese libro, lo primero que veo son las imágenes. Sí. Lo que más me gusta son las imágenes. Inclusive cuando lo abres, cuando está una imagen de una sala del Museo Nacional, es reveladora. O sea, yo he platicado con los autores y una de las cosas que me han dicho es que se sienten muy a gusto, como que se acomodaron dentro de una casa. Uh-huh. Como cuando tú llegas y te acomodas bien y ves el panorama. Los autores con su texto se acomodaron dentro de un armazón en donde volteas para todos lados y ves cosas maravillosas. Entonces, sí es cierto. Sí es indudablemente que se podía hacer algo mucho mejor. Alguien me dicen, es que algunas sí han sido publicadas. Es más, tal vez todas, pero no todas juntas. Bueno, pero además hay que decir una cosa. El INAH tiene registrado y protege y trabaja sobre un universo patrimonial inmenso de muchos millones de piezas, de objetos, etcétera. Y tal vez los más numerosos sean las fotografías. ¿Sí? Entonces, el tener que escoger las que se querían, que no son tantas, digamos. Exacto. Son apenas unas decenas de fotografías. Escogerlas dentro de este universo llevó una labor intelectual importante. Y la segunda es darles la secuencia que les dieron. Yo te puedo decir que para la parte de investigación, por ejemplo, yo no sé quién lo hizo, si fue el mismo o tu equipo, no entiendo quién, pero escogió las mejores. Yo no sé si yo hubiera escogido esas. Claro. Pero quedé muy contento porque siento que escogieron mucho mejor que lo que yo hubiera escogido. Si me hubieras pedido, yo sí hubiera ido al lugar común. Claro. Lo que pasa es que ahí nos ayudó la sistematización. Si tú lees para ver atrás de lo que está escribiendo el autor, sus imágenes, las que él escogió realmente, las subrayas. Entonces tienes 150 o 40 o 60. Se las mandas al iconógrafo. Y él de esas consigue el 80% de lo que marcaste. Me llegan en una tira de Word la foto, el pie y alguna sugerencia de lo que habría que poner, ya sea documental o texto, ¿no? Y luego ya yo le palomeo y luego se lo paso a la diseñadora. Y la diseñadora ya utiliza otros criterios. Combina todo lo histórico con lo estético. Y entonces ella selecciona y milagrosamente, aunque no somos un grupo súper especializado, logramos ese resultado para la institución. Pero sí, como dije, es un trabajo colectivo
en donde quienes ponen las piedras de la estructura de lo que va a resultar son los autores. Aquí se magnifica a los autores. Y entonces, con los que me he encontrado, todos, siento que tienen una impresión bastante cercana a lo que está diciendo Salvador, que se sienten desde la entrada del título, la fotito pequeña o acompañante, ¿no? Entonces sí se disfruta, se cabalga muy bien en ese grupo. Digamos que vamos por un llano, los jinetes, ¿no? O las, y vamos muy a gusto. Pero eso se pudo porque desde la primera reunión, aunque repartieron ustedes de manera, debo decirlo así, bastante arbitraria los temas, sí. Se vieron muy, muy autoritarios, pero yo creo que escogieron muy bien, cuando menos en algunos casos, le atinaron perfectamente y dieron libertad. Pusieron efectivamente un número de cuartillas, pusieron un límite, pero diste libertad a decir lo que se quisiera. Y entonces, en una siguiente reunión, cuando nos pidieron entregar un textito, sí. En realidad cada uno de los textos era totalmente diferente. Y la labor de ustedes de haberlos armado como los armaron, en qué secuencia, etcétera, lo hace un libro coherente, lo puedes leer de principio a final. Claro. Mira, ahí yo tengo una anécdota. A esa reunión invitamos al iconógrafo. Y entonces, cuando ya salimos, que nos fuimos a tomar un café o una cerveza, no recuerdo bien, le dije, ¿qué te pareció? Dice, estoy sorprendido. Me llevé de las opiniones, porque todos ellos, en las 2 reuniones o 3 que se hicieron, todos ellos presentaron una ponencia. Es una experiencia interesante, sobre todo para estos libros que se hacen de homenaje, participan muchos autores, etcétera. Todos presentaron una ponencia y como que todos al presentar su ponencia marcaron su parcela. Uh-huh. Eso es muy importante, sí, cierto. ¿no? Sí. Y entonces el que está al lado, que está oyendo a Salvador, dice, ya no me meto ahí, y yo lo enfoco por acá, etcétera. Y muy buenas plumas, ¿no? En general, muy, muy buenas plumas. Y esto que dice el iconógrafo es que a él le sirvió. Dice, es que a mí no me hubiera gustado que ya que estudié tú me mandaras algo y que yo no tuviera ni idea. Resulta que conviví con los autores, después con los textos, después con los subrayados, y entonces vamos logrando ahí algo. Y eso yo creo que es la riqueza que tiene la institución y que creo que parte de la necesidad de que quien escribe y trabaja en una institución como esta tiene que tener un arma central, y esa es la comunicación, ¿no? La comunicación con todos. Sí es cierto que tienes que estar en tu gabinete y tienes que hacer tu trabajo individual, pero siempre puedes voltear a ver qué dicen, qué hablan y escuchar. Pero eso tú, el director de la orquesta, porque difícilmente los autores se comunicaron unos con otros. Estábamos confiando en este ente que es un director de orquesta que está enfrente y es el que nos levanta la mano, baja la mano, sube, va dirigiendo la armonía de todos. Uno solamente oye su propio instrumento y después cuando aparece el libro te das cuenta que efectivamente está en todos lados. A ver, Jaime, déjame hacer un pequeño paréntesis para recordarle a nuestro auditorio que estamos hablando del libro conmemorativo Instituto Nacional de Antropología e Historia a sus 80 años. Y estamos platicando con el editor Jaime Valli en torno a eso. Pero voy a cambiar un poco el tema. Yo digo que en la primera reunión, cuando fuimos los invitados por el director general, que estábamos los investigadores, los maestros de las escuelas de restauración y de antropología, estaban dirigiendo este asunto Jaime Valli, Adriana Koncevic,
María Teresa Franco. Para ninguno de nosotros fue una sorpresa que hubiera estos 3 personajes ahí. Por una razón. Porque esos 3 personajes son una parte importante de la historia de esta institución. En particular, tú como editor y Adriana después de ti en el mismo puesto. Entre ambos han hecho del INA no solo un par de escuelas en la Ciudad de México, una escuela de restauración en Guadalajara, una de antropología en Chihuahua, etcétera, etcétera, una red de museos de un centenar y tantos de museos, algunos museos nacionales, museos regionales, no sé cuántos miles de sitios arqueológicos, zonas arqueológicas, todo lo que siempre hemos dicho. Pero además una casa editorial. Es decir, que en el INA ya es un sello editorial y uno va a buscar los libros de. Eso se debe a trabajo que ustedes hicieron desde hace muchos años con muy pocos recursos, a veces con ni siquiera con recursos. Hay libros de autores muy importantes hechos con un gran esfuerzo y que los lectores hemos agradecido mucho, y te estoy hablando de libros de los años 80, en donde tú estuviste metido. Platícanos un poco cómo fue armándose esta casa editorial. Mira, yo creo que Lina tuvo antecedentes interesantes, ¿no? de personas que se encargaron de la difusión así en general, sin una estructura. Ustedes saben muy bien que para que tú tengas todo ad hoc para poder hacer las cosas, necesitas una estructura orgánica. Y hubo una época del instituto en el que no funcionó así. No, eran 2 gentes. Sí. Yo tengo 45 años en el INA. Sí. Y cuando yo entré, estaba Toño Pérez Elías en esta misma casa, en un tapanco aquí atrás, y eran él y una persona que manejaba unos esténciles y una pequeña imprenta. Así es. Te estoy hablando de 1974. Y en esas fechas conocía yo también al que todavía no era doctor, pero fue muy poco después, Gurriel Lacroix. Ajá. Historiador muy importante, que se encargó a finales de los 60 y en los 70, principios de los 70, de las ediciones del INA, y estaba en la Biblioteca de Antropología, ahí se hacían los libros. En realidad, muy buena época. Bueno, hicieron libros muy importantes, además muy bonitos. Salió una serie que tenía el Quetzalcóatl en la portada, que tiene que ver con la marca de la que tú hablabas hace rato. Esa era la marca INA. Sí. Papel muy grueso, hecho en imprenta, ¿no? Entonces las letras tienen como un bajo relieve, sí, claro. Realmente muy bonitos. Claro. Pero a veces si le ponían el color rojo, ya era una joya. Sí. Y llegaban los libros intonsos, es decir, con todas las hojas pegadas, había que despegarlas. Sí. Y cuando te asomabas, ¿quién lo hacía? Decías, bueno, es que es Gurría con 3 gentes y una imprenta por allá. Y entonces, claro, sacaban 4, 5 o 10 libros al año. Y libros que de repente se volvieron clásicos, como el de Alicia Olivera sobre los cristeros, los 2, tanto el conflicto religioso como la literatura cristera, o los de Wigberto Jiménez Moreno, libros que usábamos después en los estudiantes, que eran clásicos. Pero no era una casa editorial. O sea, finalmente el trabajo de los historiadores se iba a dar a los anales, iba a dar a las revistas, etcétera. Circulaban muy poquito. Uh-huh. En cambio, cuando ustedes empiezan a armar una casa editorial, lo primero que están pensando es que existen lectores. Y están pensando que las revistas tienen que multiplicarse y que los libros tienen que salir 1 por semana y que los autores tenemos la obligación de estar escribiendo, todos los investigadores, para entregar y alimentar y nutrir a la casa editorial del INA. De tal modo que, y yo me puedo incluir en esos, que llegó un momento en que los investigadores estábamos pensando en cómo irte a mandar nuestras cuartillas para que se volvieran libros.
O sea, no estábamos pensando ya en discutirlo, estábamos pensando en que lo publicaras. Claro. Tienes una radiografía excelente de los hechos, ¿no? Creo que llevó un tiempo organizar los procesos y separar edición y las acciones de difusión, tenerlas por separado, etcétera. Y luego también llevó un tiempo lograr que con los recursos que se tenían pudiéramos lograr ediciones muy bien hechas. No fue fácil, y creo que al ir creciendo la coordinación y nutriéndose de la relación investigador-tlacuilo, de la que hablo en mi trabajo, esa relación de investigador-tlacuilo, que es viejísima, se da aquí también. O sea, tú tenías que recibir al investigador y él ya venía con una serie de opiniones o de desconfianza, de decir, ¿me lo van a hacer bien o de qué se trata, ¿no? Y en esa relación tú tratabas de reconstruirte y de decir, vamos a hacer el máximo del esfuerzo, ¿no? También podíamos en ese momento, si llegaba alguien con un material no bien cuidado y todo, también podríamos platicar y decir, oye, pues sería bueno que sí lo convirtieras en cuartillas, tú tienes aquí 300 hojas y las cuartillas tienen 1820 golpes, pero las que tú traes tienen 2500. Entonces, si son 300 hojas, en realidad son 600 cuartillas. Y además estamos hablando antes de que existieran computadoras. Exacto. Es decir, que tenías que tener a alguien que estuviera transcribiéndolo. Claro, y que supiera la fórmula, ¿sí? De 27 por 64, que da la cantidad cercana a la cuartilla holandesa, de tal manera que también a la hora de pensar cuántas páginas se iba a dar, tú dices, bueno, si podemos poner 1.7 cuartillas por página y tengo 300, ya sé que me va a dar un libro manejable, ¿no? Uh-huh. Pero si tú me traes algo que tiene 600 cuartillas realmente, pues no hay un reparto ahí de los recursos, ¿no? Y también creo que con el paso de los años se mejoró en cuanto a las normas y criterios para cuidar las ediciones. Incluso hoy cada una de las revistas tiene sus normas y criterios en donde hay una relación muy íntima entre el consejo que hace la producción del contenido y el equipo que edita o imprime. Uh-huh. Hay muchos procesos avanzados en los que ya incluso algunas áreas preparan todo. Uh-huh. y lo entregan ya vamos a decir, como dicen, directo a placa, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que sí tienes razón en que el INA ha crecido y que nosotros realmente pusimos los primeros ladrillos, pero realmente creo que uno de los principales fue Pérez Elías, que tuvo esa visión, y Gurría. Y después vinimos otros y fuimos poniendo... Son como esas bardas que yo siempre he pensado que si un albañil te dice, órale, véngase, vamos a pegar los ladrillos con la mezcla, ¿no? Entonces él está trabajando y tú llegas y empiezas a improvisar y resulta que la barda ya no es igual a lo que venía haciendo, ¿no? Entonces yo creo que en el camino ese el INA ha logrado tener ediciones muy bellas y identificables y que efectivamente hablan de una marca y de una casa editorial. Tienes mucha razón. Te voy a decir algo, sí, dime. Y de alguna manera yo no podría presumir de casi nada. Bueno, pues no presumas, pero te voy a decir algo que Antonio Saborit y Carlos Aguirre decían hace unos 25, 30 años quizá, cuando estábamos haciendo la revista Historias. Y en el consejo de editores mandábamos ya a la oficina tuya, sí, nuestros armados de la revista, y decían ellos dos que era una cosa
tan importante que no nos dábamos cuenta, pero que ustedes estaban convirtiendo a los investigadores en autores. Y era un paso cualitativo inmenso que no acabábamos de valorar en su justa dimensión. Nosotros hacíamos cuartillas y decía, yo ya te estoy entregando un libro. No te estaba entregando un libro. Tenía que pasar por un proceso editorial, por un consejo que leyera, por una serie de discusiones, de recortes, en fin, y nos convirtieron en autores. Sí. Después, ya en tiempos de Adriana, tuvo la fortuna y la habilidad de ir armando ella esta barda que tú dices, irle dando ya una forma arquitectónica un poco más fina, pero ya estaban ahí los cimientos. Claro. Y de entrada, para los investigadores que entraron a Lina, digamos, en los años 80, ya no supieron esta otra parte en donde ustedes estaban convirtiéndonos a nosotros en autores. Claro. Nosotros éramos gente que éramos amanuenses y ustedes nos convirtieron en autores. Y yo pienso que este programa sirva para agradecerles esa parte. Yo te arrebataría el ejemplo que pusiste para decir que recuerdo, es Carlos Aguirre, ¿no? Sí, Carlos Aguirre. Recuerdo perfectamente a Carlos Aguirre. Lo recuerdo de llegar con el original, uh-huh, con sus sugerencias de ilustración para cada revista, de una manera muy, muy minuciosa, de gran nivel, y realmente por ahí tiene sus orígenes que esa revista tiene una buena cantidad de números en donde es realmente bella. Acaba de pasar el 100. Exacto. Y es realmente bella en todos sentidos, porque además es el plural de historia, fue su fórmula, ¿no? Entonces, entender estas cosas, entender por qué le habían puesto historias y no estar en la ignorancia de simplemente decir, bueno, entonces, yo después la apliqué en otros casos donde se discutía cómo se le ponía al libro que después salió como una historia. El una historia es una respuesta a la discusión que se dio en donde dice, ¿cómo que una historia? Entonces yo dije, bueno, pues no nos peleemos, vamos a ponerle una historia. Y entonces... Sí, una de tantas. Hagan la suya o no sé, lo que sea, ¿no? Es ese tipo de... Que lo ves y dices, ¿y por qué se llama eso de una historia, no? Puede ser que alguien dude, ¿no? Y ese es el resultado de una relación con los autores, en este caso con Olivé, uh-huh, con el equipo que trabajaba con él, etc. Wolfi, Cottom, etc. Sí. Entonces, sí, el acercamiento con los autores en donde se incluían también algunos regaños, algunos reclamos, no sé, el que tiene también yo siempre he dicho que es muy difícil dormir con una errata, entonces eso, la edición quita sueño. Cierto. Porque pues es muy difícil, ¿no? Y sí, Salvador tiene razón, ¿no? O sea, hay un proceso que se fue sofisticando y hoy ya, si nos asomamos a las últimas ediciones de los últimos 15 años, pues hay muchos libros que son verdaderamente joyas en terreno editorial, en su presentación, su distribución de páginas, de gráfica, índices, que cuidan todo, ¿no? Uh-huh. O sea, que entras y tiene un sello de edición y yo creo que es un trabajo de orden colectivo muy importante y que es aplicable para las áreas, porque las áreas van creciendo, los centros, INA,
van creciendo, van teniendo sus aspiraciones, hay quien ya consigue tener un diseñador, etcétera, porque pues esa fórmula es multiplicadora. Pero además con una serie de reglas, porque cuando yo hablo de que hay un sello editorial es que hay un cuidado uniforme de las ediciones. Claro. Porque antes cada uno sacábamos nuestras propias ediciones. La Dirección de Estudios Históricos sacaba sus cuadernos de trabajo, que eran unos azules, otros amarillos, otros blancos. El papel a veces no alcanzaba y entonces había papel de distinta calidad en el mismo Exacto. texto. Sí. Y luego ibas a Jalisco y encontrabas los trabajos que ellos hacían, en Sonora los suyos, etcétera. Y lo que ustedes hicieron fue convertirlo efectivamente en una casa editorial en donde la calidad de todas las publicaciones fuera uniforme. Eso no es tan fácil. Y te voy a platicar algo. Yo pienso que sería, me puedo estar equivocando, pero sería en tiempos del doctor Florescano como director general, o quizá con el arqueólogo Roberto García Moll como director general, cuando por primera vez tú diste en un informe a los que estábamos ahí de cuántos títulos sacaba el INA. Creo que fue con García Moll, y decía, sacamos 50 y tantos, 58, 59 títulos al año al INA, lo cual significa que sacamos más de un libro por semana, que en esa época era muchísimo. Claro. No, yo creo que tal vez la UNAM y el Fondo de Cultura o alguna casa editorial comercial podían haber sacado un número similar, pero en un ente de gobierno éramos únicos. Desde luego. Y fue la primera vez que tú diste números. Yo me acuerdo que todos quedamos sorprendidos. Bueno, 58 libros al año, sí, efectivamente es más de uno por semana para un departamentito que tenías acá en la calle de Tonalá. Exacto. Y además siempre con mucha amabilidad nos recibías a todos que íbamos reclamando, porque como nos volviste autores, nos volviste importantes y ya no nos quitabas de encima. Sí. ¿Cómo hacían ustedes para poder hacer todo ese acopio, todo ese trabajo? Bueno, desde el principio hubo la idea de crear un equipo editorial que pudo tener virtudes y defectos, ¿no? Defectos que se agrandan por las prisas, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo editorial es un trabajo lento. Hay quien me da un texto para que yo lo revise y me dice, oye, pero lo quiero tener mañana a las 3. Y le digo, no puedo, necesito calma. Es más, necesito terminar y dormir para levantarme al día siguiente y verlo de nuevo. O sea que tiene ese elemento, ¿no? Que lo tomamos en cuenta para poder desarrollar un área, y afortunadamente quienes siguieron con la labor lo han hecho de manera magnífica. Eso es cierto, tienes razón. Pero lo han hecho de manera magnífica y creo que cada vez ha sido mejor, pero se nota ahí tu mano, ni modo. Aunque tú seas tan terco de decir que es colectivo, etcétera, pues solamente hay una mano que es esta. Y yo me acuerdo de ti, aunque te enojes, con güerito, sí, flaco, sí, fumador. Sí. Bueno, era difícil trabajar contigo 5 minutos porque siempre estabas atendiendo a otra persona. Y ahí es a donde nos dábamos cuenta de que ese INA era muy distinto al de década y media anterior. Claro. Ahora era un lugar a donde había autores que discutían sus trabajos porque se iban a publicar. Claro. No por lo que acababan de aprender o de sumar al conocimiento, sino la difusión. Porque sí se sistematizó. Se logró sistematizar. A pesar del desorden que mantuve yo cuando fui coordinador, primero director de publicaciones y luego la primera coordinación que se fundó en el INA. Ese desorden de puerta abierta, ¿no? Esa fórmula en que yo estaba hablando con algún autor de históricas o de antropológicas y entonces entraba alguien y me reclamaba, oye, no han salido los discos y es una irresponsabilidad, y era como una especie de
jurado general, porque además pues esa persona tenía el apoyo de los que estaban ahí, que decían, sí, se tardan mucho, ¿no? O sea, abrimos el cauce en el sentido de lograr una relación investigador-tlacuilo, que se fue mejorando, superando, y hoy realmente el INA cuenta con una coordinación de difusión que abarca muchísimas vertientes y que tiene un equipo muy especial que hace lecturas finales muy importantes para que un libro no se vaya con riesgos, ¿no? Sí. O sea, ya fue leído por el autor, por el corrector del autor, por el corrector de la editorial, pero todavía agregado a eso hay alguien que da una lectura final para decir, no, aquí no, esta nota está fuera de lugar, aquí se repite, etc. Y esa sofisticación ya se ha alcanzado en el instituto y pues sí tienes ojo para ver lo que ha ocurrido, ¿no? Como que tienes un aparato para hacer radiografías. Pues usando ese aparato, ahora cuéntanos cómo lo ves ahora y cómo lo piensas, digamos, a 10 o 15 años. Además, ya con los medios digitales, etcétera, ¿cómo verías la casa editorial de Lina en una proyección a futuro? Partiendo de un análisis que hagas ahorita. Bueno, yo creo que una institución que cuenta con un trabajo de investigación tan amplio, que ha ido creciendo, hay nuevas áreas, ¿no? Hay unas como la paleontológica, que ahora ya es un dispositivo más amplio del que tuvo antes, ¿no? O sea, era muy difícil conocer un paleontólogo, ¿no? Pero ahora ya es una cosa que está inclusive en auge. Ese crecimiento tiene hoy, digamos, en el campo de la vida editorial del instituto y de la difusión, un aliado y un contrario. Ese aliado es los medios digitales para producir, y digamos que en algún momento dejas eso al azar. Es a lo que me refiero, ¿no? Que el seguimiento con los libros en papel tiene una historia, y el desarrollo de los libros en bases de datos, o como se llamen, las tabletas o lo que sea, es otra, ¿no? Nadie puede garantizar que si tú das tabletas, los niños leen las historias que tú quieres o piensas que debieran leer, ¿no? A lo mejor es posible que sean otras cosas las que les interesen, y pues a partir del uso de la libertad es genuino que alguien diga, no, yo mejor juego en lugar de leer, ¿no? Pero de acuerdo con los tiempos que corren y la necesidad de racionalizar, etcétera, etcétera, pues sería viable que, y ya está ocurriendo, que algunos libros ya fueran digitales. Sería también importante pensar en los tiros cortos para productos muy, muy especializados. Sí, que se mueven muy lentamente. Que se mueven muy lentamente y hacen que crezca demasiado el inventario. Entonces, si tú tienes... No es que ese título no sea interesante, no es que ese título no sea importante, pero su ámbito es más entre pares, más para llevar a congresos, etcétera. Entonces ahí habría que pensar, para beneficio de los libros que son de divulgación más amplia, pensar en utilizar los tirajes cortos, ¿no? Y que irremediablemente va a ir hacia allá mucho de lo que se está haciendo. Últimamente estuvo circulando una cosa en las redes que decía, usted llega en Madrid a una librería y dice tal cosa, y entonces le hacen su libro. La historia que no se cuenta ahí es que ese libro primero se tuvo que hacer para que lo puedan copiar. O sea, ellos tienen una máquina que copia ese libro,
Pero atrás de eso está un trabajo de investigación, de edición y de impresión, con los medios que sean, ¿no? Desde lo que tú mencionabas de los tipos de prensa plana en linotipo que marcaban el papel y abrías el libro y olía tinta, hasta llegar el offset, ¿no? Que perdió esas virtudes, o llegar ahora al envío de archivos digitales que facilitan muchísimo también la producción y la calidad. Entonces, yo creo que el INAH tiene que entrar en la modernización, y claro, eso de modernización, de repente ya empieza la cuestión teórica de dónde arrancó lo de modernización. Yo me refiero a la revolución tecnológica, vamos a decir, ¿no? A la inteligencia artificial o como le quieran llamar, pero que sean instrumentos que no se dejen al azar, que haya una fórmula para que no se pierda el contacto con la gente, no se pierda el contacto con el público, a través de las ferias nacionales y regionales poder tener ese intercambio con autores y desarrollar en los jóvenes la idea de leer y si es en papel mejor, ¿no? Eso es. Y hay un asunto que en tu época era como un cuello de botella y lo resolvían ustedes de alguna manera, porque antes tenían ustedes la obligación de sacar 1,000 o 2,000 ejemplares, y entonces el problema era la distribución. Entonces, efectivamente, les crecían mucho los inventarios y no había una buena distribución de libros. Ahora eso se ha resuelto. ¿Hay algún modo de saber si hay más lectores ahora de los libros del INAH que antes o no? Yo creo que sí debe haber más lectores. Ya no acotados por los problemas de distribución. No acotados por los problemas de distribución, y por otro lado también el desarrollo de los mecanismos de información que hacen posible que tú descubras títulos que son atractivos y que vayas a buscarlos. Sí. O sea, digamos que los que opinamos nos podemos dividir en dos. Quien tiene una visión pesimista y dice la gente ya no lee, y quien sí considera que sí se está leyendo. Como la sociedad no es homogénea, sino que hay campos en donde efectivamente los jóvenes leen y hay otros en que no leen, es muy difícil, y tú puedes pasar muy bien de una posición optimista a una pesimista, ¿no? O sea, cuando yo veo que una señora entra en donde están los supermercados y veo que está ahí Arqueología Mexicana y no sé qué otras revistas, pero ella entra y me dice, con permiso, es que quiero pasar, y entonces a mí me entra así un ánimo y digo, híjole, se va a llevar Arqueología Mexicana, ¿no? Y no, al lado están notitas, no sé qué. Entonces la ves y dices, bueno, pues tiene una biografía, ¿no? Entonces puedes tener una visión optimista o pesimista de las cosas, pero lo cierto es que pues, la gente va a seguir leyendo, la gente va a seguir disfrutando del libro, como una compañía que tiene una gran ventaja y que se usa poco para recomendar. Hay una plaga que nos invade ahora que se llama aburrimiento. Una de las mejores fórmulas contra el aburrimiento es leer o escribir. Déjame regresar a tu ejemplo de la señora en el supermercado. Hay una cosa que de todos modos vio, que la hace distinta a su mamá, por ejemplo. A partir de que están estas revistas ahí, tanto la de Arqueología Mexicana como la de historias y relatos, etcétera, sí. Es que tiene a la arqueología y a la historia en su horizonte cotidiano. Presente, ahí están. Ve la figura de un códice, la imagen de un prohombre o una escena de costumbrista, ahí están. Eso hace 2 generaciones no estaban. La manera como los museos daban la idea de tiempo
a la gente como nosotros era porque ibas al museo y había la foto o el retrato al óleo, como fuera, de un héroe o en un mural, etcétera. No nos llevábamos más que eso. Claro. Y entonces eso lo traías en tu casa y cuando hacías tareas comprabas la estampita y se acabó. Ahora está en todos lados. En cualquier puesto de periódico hay una imagen del México del pasado. Claro. Y eso ha sido también parte del trabajo de instituciones como la nuestra, no solamente la nuestra, pero también de casas editoriales que han estado cerca de nosotros y se enlazan. Sí, está indudablemente que el salir a la calle de esa manera, como lo hizo el INA con Arqueología Mexicana, es una revelación. Y es una revelación a nivel mundial porque es una revista que tiene calidad mundial. Y el lograr también que esté Relatos e Historias en los puestos de periódico o en los supermercados con esa libertad, o sea, ese aparador, que eso estimula la presencia de la antropología y historia y estimula a los lectores y acerca a la gente. Pero además están en el horizonte, Jaime. Sí. Más allá de estimularlos, en el periódico diario sale una pequeña nota de se encontraron los restos de un mamut, no siempre con la contundencia de la posibilidad de que hubiera hecho trampas el mamut. Sí. No, se encontraron los huesos de un mamut, una casa prehispánica, un aljibe virreinal, ¿me entiendes? Siempre aparece en diario algo que se ha encontrado, que ha encontrado el INA. Eso se va sumando a lo que ves en los puestos de periódico o en los supermercados, etcétera. Y entonces la difusión del INA, de cuando tú la tomaste la primera vez a como es ahora, no tiene nada que ver. Sí, hay un cambio. Y eso se nota en el libro de INA 80 años, porque este libro no lo hubieras hecho igual hace 30 o 35 años. Así es. Porque el horizonte nuestro es distinto. No solo los que escribieron, sino el horizonte del lector es distinto. Tan así que yo te aseguro que si ahorita hacemos un recuento de cuántos ejemplares se han vendido de INA 80 años, nos sorprenderíamos. Sí, está a punto de agotarse. Fíjate, yo te aseguro que eso hace 20 años es un libro que hubiera caminado en 5, se hubiera movido lentamente en 5 u 8 años. Sí, en algún momento pensé que debiera hacerse una edición más rústica. Debería hacerse una edición más rústica. Le vendría muy bien a muchísima gente leer a los 15 autores y la introducción y la liminar, porque es una de las mejores formas de mostrar este trabajo histórico que ha hecho la institución, y esa edición podría salir con precios más accesibles. Mucho más accesibles y además distribuida en los puestos de periódicos, etcétera. Y entonces ahí es donde salimos tú y yo como viejitos. Claro. Estás hablando de una edición rústica y no estamos hablando de sacarlo en digital. Yo creo que de todos modos habría quien lo leyera en digital. Bueno, ya está el libro en la red. Ah, sí, eso ya yo lo he visto. Ya tú te sorprendes, además, cuando sale tu capítulo, te sorprendes porque crece la gráfica y está precioso. Yo vi el de difusión y otros más y dije, ay, canijo, ¿y esto qué Sí, fue, el mío decía próximo a salir. Y yo dije, bueno, próximo a salir, quién sabe cuándo sea, y de repente sale. Y entonces, sí, te quedas... ya salió. Sí. Y bueno, quiero que sepas que en ese proceso participamos. Nosotros, al mismo tiempo que hacíamos la edición, hacer esta edición. Colaborar con el equipo que hizo eso, que fue externo, pero por ejemplo mandar para el acompañamiento todas las cosas que nos pidieron, los textos. O sea, yo hice todos los textos que acompañan la edición digital al mismo tiempo, ¿sí? O sea, sí es algo que... Eso yo no me lo hubiera pensado cuando teníamos las reuniones editoriales. Exacto. Para mí fue una sorpresa. Claro. Una buena sorpresa. Sí, qué bueno. Sí. Pues Jaime, se acaba el tiempo, no me queda más que darte las gracias. Sí, gracias por tu presencia. Yo les agradezco que me hayan invitado. Desde luego,
es extraordinariamente amable conmigo y desde luego recuerdo aquel momento en que le pregunté, ¿qué necesitas?, ¿no? Y entonces ella me dijo, no, pues una cabina. En ese momento yo, está bien una cabina, ¿no? Entonces, como una especie de milagro, apareció la cabina. Y entonces, bueno, pues estamos en esa historia y en otras, y junto con mucha gente, ¿no? Algún día Gabriela tendrá que contar la autobiografía de Radio INA en estos micrófonos. Es parte de la memoria. Creo que sí es importante. Pues muy bien, Jaime, muchas gracias. Yo le agradezco también al equipo, son muy amables y estoy muy agradecido. Pues a nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de Jaime Bali, editor y amigo. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción, controles técnicos y edición, Evanibaldo Morales. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Hernández y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México.